Suerte. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo Diálogo de Saberes 2.0. Y nos encontramos en un tiempo en el que conocer y comprender nuestras emociones, así como las emociones de los demás, resulta importante. Por ello, en el conversatorio de esta mañana, estaremos reflexionando en torno a la inteligencia emocional ante la crisis del coronavirus. Para este espacio tenemos la oportunidad de compartir con varios compañeros, compañeras de la red también de jesuitas, por un lado también de Fe y Alegría, y también colaboradoras que han estado de cerca con nosotros en este tiempo. Tenemos a Paola Viera, ella es psicóloga clínica, magíster en sociología y en política social de la infancia y adolescencia, candidata doctoral en ciencias psicológicas y de la educación. Ha trabajado más de 15 años en el sector público, en ONGs, en docencia universitaria y como consultora independiente en investigación. Tenemos también a Nelly Andrade, coordinadora nacional de Bienestar Educativo Integral e Inclusión en Fe y Alegría Ecuador, doctora en psicorrehabilitación y educación especial y especialista en infancia y juventudes. Nos acompaña también Efrén Astudillo, psicólogo clínico, estudiante de la maestría en psicoanálisis y psicopatología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, psicólogo itinerante en el Servicio Jesuita de Refugiados en Ecuador y ha trabajado en el área de prevención de la tortura y educación. Y agradecemos mucho su participación en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Emily. Gracias, Emily. Un gusto también estar aquí. Gracias. Gracias también a ustedes por estar en este espacio. Bueno, un poquito contarles. Es un gusto también compartir este diálogo tan importante en que nos va a dejar muchos aprendizajes, o más bien que este tiempo nos ha dejado muchos aprendizajes para poder dialogar hoy sobre esto. Muchas gracias, Nelly. Un poco les comparto la metodología del diálogo. Yo voy a direccionar algunas preguntas que se han previamente planteado, un poco para motivar el diálogo. Igual irán surgiendo cosas justamente de las reflexiones que se vayan proponiendo. Y la idea también es que el público que nos está acompañando desde sus casas pueda también darnos sus comentarios, sus reflexiones y también las preguntas que pueden surgir en torno a lo que se vaya reflexionando ¿no? Entonces también invitar a las personas que nos acompañan a que puedan compartirnos justamente sus reflexiones y sus inquietudes. Muy bien, entonces para iniciar este espacio, una pregunta que quizás puede ayudarnos a iniciar es justamente que ustedes puedan compartirnos qué sensaciones, qué emociones y qué sentimientos pueden aparecer de manera natural en momentos o en situaciones de pandemia, las que estamos actualmente viviendo. Bueno, primero, gracias también por la oportunidad de compartir estos espacios necesarios para ir entendiendo y reconociendo también por lo que vamos pasando como personas y en medio de toda esta situación. Respecto a esta pregunta, yo creo que es necesario pensar en que hay varias emociones, hay yo diría una gama de situaciones que se presentan tanto a nivel individual, familiar, comunitario y social. Es decir, son varias dimensiones que una situación de pandemia puede presentar. Y frente a ello, pues varios sentimientos, varias emociones que se van también presentando y muy relacionadas justamente al temor y a la incertidumbre que toda la situación se va presentando y nos va convocando de algún modo. Bueno, algunas como emociones iniciales o esperables en medio de toda esta situación
son pues el miedo, pues porque no sabemos lo que va a pasar, cómo, si es que nos va a afectar algo de manera directa o no, todo lo que escuchamos por las noticias, lo que cada vez empezamos a escuchar más entre la gente conocida respecto a lo que está pasando, tanto en el tema sanitario como en el tema económico, que eso ciertamente va incrementando esta sensación de preocupación, incertidumbre, el temor al contagio, que es algo bastante real y bastante cercano en este tiempo. Y eso, digamos, en el ámbito de las personas adultas, en los niños, en adolescentes, pues hay otro tipo de manifestaciones que también son importantes reconocerlas, porque estamos frente a un aislamiento social en el que ciertamente incluso una tristeza profunda que se pueda presentar por este cambio en la cotidianidad. Sí. ¿Y alguien Sí, de acuerdo a un poquito vamos a ir como anclándonos también a través de la reflexión de los diferentes contextos de fe y alegría, a través del acompañamiento también que estamos haciendo a nivel virtual, pues se va identificando también sentimientos de soledad. Tenemos muchas personas en los centros, docentes, familias, que viven solas, ¿no? Más bien miembros de la familia que de una u otra manera han ido o se han quedado solas por este tema del duelo, ¿no? De las pérdidas. Entonces, aparece ese sentimiento de soledad que también les lleva a la incertidumbre, a la inseguridad. Lo otro está el enojo frente a esta situación. Y de pronto también podemos ver que van apareciendo esos sentimientos de tal vez de culpa o de reproche o de frustración, cuando hemos escuchado y por qué nos ha tocado esto, por qué en este tiempo, si yo tenía muchos proyectos, teníamos muchas visiones presentes y futuras, entonces esa ruptura también causa la desestabilización del equilibrio, tanto individual como familiar y obviamente social. Sí, de acuerdo con Nelly, yo creo que una de las cosas más comunes que se ha observado, digamos, en la clínica, en el contexto de esta pandemia, es justamente eso. Creo que la pérdida de un poco del sentido, hay muchas cosas que, digamos, anclaban a las personas a ciertas cuestiones, por ejemplo, su trabajo, cuestiones que no se pueden dar ahora por el contexto, quitan un poco ese sentido a las personas y eso resulta en angustia, en frustración y también en pérdida un poco de esa energía para buscar cosas, para seguir, no sé, relacionándose con otras personas, buscando solucionar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, creo que además de todos los sentimientos y emociones que han mencionado las compañeras, yo añadiría esto como una especie de falta de voluntad o un tipo de emoción plana, digamos, ante la situación también. Sí, creo que ustedes nos han compartido emociones, sentimientos que tal vez han emergido justamente en esta coyuntura, ¿no? Quizás en distinta intensidad y en distintos momentos, ¿no? Cada uno dependiendo de en qué punto se encuentre. No sé, quizás hay una pregunta allí también en torno a cuándo esas emociones que quizás de forma natural surgen, ¿verdad? Por la coyuntura, cuándo esas emociones quizás se convierten ya en una crisis. ¿Cuándo detectar que ya estamos entrando en una crisis emocional y que ya no podemos manejar quizás mucho todos esos miedos, esa angustia, esa tristeza, lo que ustedes esas emociones que ustedes han puesto aquí sobre en el diálogo? Bueno, pensaría y me remito a un artículo que sale en una página de Pro Da Vinci y hacen análisis, ¿no?, de la situación de Venezuela pegada a esta pandemia, y entonces dicen, ¿no?, que
no solamente es la pandemia de coronavirus, es la pandemia emocional a nivel global. Y entonces por eso yo decía antes que este tiempo, esto nos traslada a repensarnos, a mirar que la inteligencia emocional y que las emociones debemos trabajarlas en, bueno, ahora nos convoca esto, ¿no? Pero que nos deje ese aprendizaje de que debemos mirar el hoy y planificarnos para hoy y para el futuro también, ¿no? Entonces, en esta pandemia manifiesta el artículo que hay esa crisis económica, la crisis social y la crisis psicológica, que lógicamente coincidimos con esos aspectos, ¿no? Sin embargo, pienso que ya haciendo alusión a la pregunta, creo que está a la vista los niveles de violencia que se están generando, de tensión, más bien de tensión dentro de las familias. Eso implica que si una sola persona no está manejando su ansiedad o no está reconociendo su ansiedad, va generando ese punto de tensión y obviamente se va trasladando a todos los miembros de la familia. Entonces, un poco es eso, ¿no? El reconocer los niveles de tensión, el nivel también de miedo, los niveles de ansiedad que tenemos cada persona de la familia, los niveles de preocupación. Y si el miedo ya pasa como el pánico, pues ahí estamos hablando ya de una crisis más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que más bien se ratifica eso, ¿no? De que esa pandemia que se visualiza a nivel, esa pandemia que se visualiza a nivel emocional global, se va trasladando ahí. De ahí viene también el aumento de los miedos. En el caso de nuestras familias también, por ejemplo, con hijos, hijas con diversidad funcional, donde no tienen todos los recursos, medicinas, apoyos, terapias, eso también les va generando ese nivel de ansiedad que va subiendo y obviamente eso provoca el nivel, ¿no? Ahí nos estamos dando cuenta que va subiendo y que están en crisis. De una u otra manera vamos entrando en crisis. Y lo otro está también que la atención ya fuera o lejos de la diversidad, todas las situaciones familiares, el hecho de estar encerrados y en un inicio no organizarnos, no pensar positivamente, eso también genera la ansiedad y bueno, decir que la ansiedad va subiendo de un nivel como 0 hasta arriba, pero hay que identificar eso. Sí. De pronto me gustaría añadir también que, bueno, cuando pasamos por una situación de crisis, digamos, y esta es claramente una situación de estas características, también es como que la estructura, como lo que hemos acumulado durante la vida, esta estructura psíquica se pone a prueba en una situación de mucha angustia, de mucha fragilidad, se pone a prueba y en función de eso que nosotros también vamos a reaccionar. Hay una amplia gama de posibilidades, sobre todo cuando ya vemos que estas emociones pueden estar afectando la cotidianidad de las personas, porque como hemos dicho, hay algunas emociones que se presentan como una respuesta incluso de protección ante una situación desconocida, como el temor, etcétera, que nos ponen en una situación de alerta para saber cómo actuar. La cuestión es cuando esas emociones ya empiezan a afectar nuestra cotidianidad, cuando, por ejemplo, perdemos el interés de levantarnos, el interés en actividades placenteras que antes para nosotros podían ser placenteras, el empezar a comunicarnos ya no a través de las palabras, sino de una actitud violenta hacia los demás. Eso puede ser signos que deberíamos prestar atención cuando está incluso hay problemas para dormir recurrentes,
podríamos estar teniendo ahí unos signos que deberíamos atender, que deberíamos prestar atención. Y pensar sobre todo que cada uno, como te decía en esta idea de que se pone a prueba lo que nuestra estructura psíquica, cada uno va a poder responder de manera diferente, ¿no?, ante la situación que estamos viviendo. Lo importante ahí es un poco reconocer, sí, esas emociones y saber qué podemos hacer para poder manejarlas de una manera en la que no nos afecte tanto, y poder manejar quizá también esta idea de que ahora se presenta una información, estamos expuestos a mucha información, ¿cómo empezamos también a manejar esos pensamientos, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que esos pensamientos, esos imaginarios que se empiezan a producir, como que tienen mayor vuelo, por decirlo de algún modo, sí deberíamos empezar a tomar mayor atención en ese sentido. Muchas gracias, Paula. No sé si quisiera complementar. Igual, estoy de acuerdo con los compañeros, que también haciendo cambios bruscos en lo emocional, ¿no? Yo creo que, por un lado, es importante, muy importante, creo, en esta situación, considerar que algunas emociones, algunos sentimientos están lógicamente conectados con el contexto, ¿no? El contexto no es el más favorable, entonces las emociones no van a ser, digamos, todas positivas, no vamos a estar todo el tiempo felices, ni nada por el estilo, ¿no? El contexto da para que no estemos todo el tiempo dentro de emociones que se asocian con el placer, ¿no? Entonces, es importante primero tener eso como eje y segundo, saber identificar cuando una emoción está sobrepasando su límite o está afectando, por ejemplo, nuestras cosas que hacemos diariamente, la cotidianidad. Ya no tengo ganas, por ejemplo, de, como decía la compañera Paola, ya digamos que a mí me gustaba cocinar, pero me levanto y no quiero saber nada de nada, ya ni siquiera cocinar me hace feliz, cosas así. Son cambios bruscos, digamos, en la estructura de uno, ¿no? Igual, por ejemplo, cambios bruscos en las rutinas de sueño, de alimentación, nos pueden estar informando que debemos poner más atención a esas emociones, ¿no? Que ya no están tan conectadas lógicamente con el contexto, sino que se han exacerbado, se han hecho más grandes y es momento de escucharlas, ¿no? Yo como siempre hablo en los contextos así, las emociones, digamos, no son necesariamente polarizables o no podemos calificar buenas o malas, sino señales de algo que nos está queriendo decir nuestra propia mente, nuestro espíritu, digamos. Entonces, así, considerar las emociones no necesariamente como malas o buenas, sino como señales. A veces las señales son más fuertes y debemos ponerles más atención. Muchas gracias. Las intervenciones creo que nos han dejado elementos interesantes, ¿no? Quizás de ir haciendo visibles esos como signos, ¿cierto? Que pueden estar allí. Y un poquito ustedes han mencionado, aunque de manera no directa, pero está allí implícito, es justamente el tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Podrían comentarnos brevemente qué podríamos entender como inteligencia emocional? ¿A qué haría alusión este concepto? Sabemos que no es sencillo como englobar una definición de algo tan complejo, pero quizás qué podría significar la inteligencia emocional y cómo saber que esto existe podría ayudar en estos momentos, ¿no? Quizás algunas ideas ustedes ya nos han compartido, pero que puedan darnos esa luz, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué hablamos cuando decimos inteligencia emocional? Y cómo esta puede ayudarnos en estos tiempos, que si bien, como Efraín lo ha manifestado, van a surgir estas emociones, estos sentimientos, y que también no hay que partir de este juzgar, ¿no? Si son buenas o malas, sino más bien de ese contexto en el que están. Bueno, yo quisiera decir que, digamos, la inteligencia emocional es un concepto que yo lo veo como una capacidad que tiene cada persona para relacionarse con sus emociones, para escuchar sus emociones y procesarlas de cierta manera,
pero también la capacidad para saber, digamos, cuándo esas emociones requieren una intervención diferente, no solo la escucha de uno mismo, sino quizás un tercero escuchando. Entonces yo creo que es la capacidad de conectarse con esa parte de uno y entender cuándo estas emociones requieren alguna acción para como procesarlas de mejor manera. Creo que es una capacidad, digamos, llamémosla así, que se desarrolla. No es algo que nace de la nada, sino que se desarrolla y requiere trabajo para desarrollarse, ¿no? O sea, yo creo que es importante considerar eso, que el trabajo en uno mismo es un trabajo también. Implica tiempo, implica esfuerzo y claro, también implica mucho compromiso con esa parte, como darle ese peso que tiene, ¿no? Lo emocional, en conjunto con lo que hace la integralidad de la persona. Sí, ahí solamente un poco añadir sobre la automotivación, ¿no? Y se dice también que la inteligencia emocional es muy, muy individual, pero también depende, y eso, bueno, estarán los teóricos ahí, depende de la genética, también depende del modo de formación, de la crianza, y también depende de la cultura. Y de ahí es cuando, bueno, cuando se empieza a hablar de inteligencia emocional, se va rompiendo ese esquema de que el coeficiente intelectual, llamado así, ¿no? Lo que englobaba inteligencia, pues se va rompiendo ese esquema, esa visión, esa mirada, y va entrando con mucha fuerza sobre la inteligencia emocional. Y de ahí que hay aportes también, de aquí van apareciendo, o tal vez antes que la inteligencia emocional, va apareciendo también la idea de las inteligencias múltiples. Y creo que ahí se complementa, ¿no? Las inteligencias múltiples que nos hablan de una inteligencia intrapersonal, interpersonal, con lo que se concibe como inteligencia emocional. Pero en sí también tiene que ver mucho, mucho, mucho con desarrollar esa capacidad de resiliencia. Pero ya lo decía, creo que Pau al inicio, o Efren, esto tiene mucho que ver, y de ahí es cuando depende de la cultura. También consideremos a la persona dentro de sus contextos. Entonces, eso, la inteligencia sí puede ser influenciada, si tenemos esa capacidad, desarrollamos esa habilidad, pero tiene influencia de la misma familia, del otro contexto social, de un contexto comunitario, de un contexto escolar, y yéndose más allá del sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, en este tiempo, todo este equilibrio, todo esto, esta influencia recae directamente a la familia, y si no estamos preparados, como lo hemos visto, pues ahí coincido y ratifico eso de la pandemia emocional. Sí, me gustaría únicamente añadir que, bueno, justamente también en esta idea de que nosotros estamos en relación a nuestra cultura, a nuestro contexto, también va a ser diferente de cómo nosotros estemos en una condición para poder responder en función de las emociones en las que van surgiendo. Es decir, efectivamente hay todo un proceso familiar que nosotros vamos elaborando desde la infancia, pero ciertamente hay un contexto más amplio en el que nosotros estamos insertos. Entonces, incluso para algunos contextos en los que las necesidades básicas no están cubiertas, no es tan fácil como pensar en, bueno, yo voy a gestionar mis emociones, porque no está dentro de esos códigos de convivencia. Y justamente hablo de esto porque también hay que entender un poco las condiciones y las realidades de nuestro país. En un país donde hay tanta desigualdad, pensar en que ciertamente podemos acceder a un espacio de escucha, cuando a veces ni siquiera es pensable el tener un espacio de acceso a salud. O
O sea, que nuestro cuerpo nos está dando luces, puntos de alerta que atender, no siempre eso es posible. Sin embargo, yo creo que sí es necesario el tener un espacio para poder hablar. Yo creo que el espacio de la palabra, el espacio de la escucha que podamos ofrecer desde nuestros propios contextos, desde el espacio más cercano, cuando eso es posible, cuando es posible encontrar otro tipo de relacionamientos al interior de la familia, que no siempre es fácil, que no siempre es posible. Porque también hay muchas transmisiones intergeneracionales que hay que entender. Es posible en algunos casos el manejar de una manera quizá más adecuada, dar respuesta a una situación, incluso pensándonos en colectividad. Para algunos, ir a un contexto un poco más amplio de la familia, del núcleo familiar, eso es una posibilidad para poder gestionar estas emociones. Yo creo que el tema de inteligencia emocional, al menos como yo podría entenderlo, busca justamente eso de gestionar esas emociones que nos produce una situación, un evento específico. Entonces, como también entender esos matices, porque hay varios matices y dependiendo de nuestro contexto, también vamos a tener una familiaridad incluso para hablar en cuanto a emociones o identificarlas como tal. Muchísimas gracias. Creo que nos han dado algunas luces también de cómo ir comprendiendo desde la complejidad justamente el tema de la inteligencia emocional, que evoca también ponerlo en un contexto, ¿no? En un espacio también cultural, ¿verdad? Un poquito quiero traer algunas de los comentarios que nos están compartiendo en el público. Y bueno, nos comentan lo siguiente. Podríamos decir que el miedo, la ansiedad, las etapas del duelo pueden presentarse de manera más visibles cuando empiezas a saber que gente conocida está muriendo. Entonces es un comentario que nos comparten y nos preguntan también lo siguiente. ¿Qué hacer cuando identificamos algunos de esos indicadores que ustedes nos comentaban hace un momento? Aparte de hacer rutinas o actividades de distracción, ¿qué podríamos hacer si vemos indicadores de crisis emocional? ¿Qué le sugeriríamos al público hacer, digamos, en caso de justamente identificar que hay alguna persona o nosotros mismos estamos atravesando una crisis emocional? Bueno, quizá respecto a esto del miedo, la ansiedad, las etapas del duelo, son un poco más difíciles quizá de gestionar o pueden generar un poco de mayor dificultad. Ciertamente es porque cada vez empezamos a escuchar más gente conocida en nuestra red más amplia, no necesariamente en la red más cercana, pero también se está escuchando porque además estamos en un momento en el que incluso las pérdidas de familiares cercanos entran en esta línea de no poder acompañar y de no poder hacer un proceso de duelo, no hacer un rito de funeral, de la despedida. Es tan necesario un proceso de duelo y eso yo creo que es importante el poder en estas situaciones, sobre todo pensar en otras posibilidades de hacer un rito de despedida para esa persona, porque eso a nivel psíquico sí tiene una connotación para entender que hay esa partida y empezar a procesar de algún modo. Ciertamente hay mayor ansiedad y bueno, los efectos ahora en este momento, digamos, estamos pasando por una crisis, estamos todavía atravesando, pero también va a haber una situación posterior, ¿no? Y que vamos a tener que atender y que vamos a tener que actuar
de lo que se va a procesar o no se va a procesar durante este tiempo, porque algunas cosas van a ir surgiendo, pero otras cosas quizás las vamos a ver más adelante. Eso por un lado. ¿Qué hacer frente a una crisis emocional? Yo creo que en este momento, dependiendo de los recursos con los que nosotros contemos, sí es importante eso. Primero, identificar con qué recursos podemos contar. Y cuando me refiero a recursos, hablo desde nosotros como personas, con qué recurso yo cuento para poder enfrentar una situación que se presenta como crisis o como yo la identifico como una crisis. Frente a ello, una vez identificado, también identificar cuáles son las redes de apoyo a las que yo puedo acudir. Si es posible para mí acceder a un espacio de escucha con un profesional, digamos, ese es como el mejor escenario que podríamos quizá optar en estas circunstancias. Si es que esa no fuera una posibilidad, también hay otro tipo de redes de apoyo y por eso sí me parece importante el identificarlas. Estamos trabajando en algunas instituciones junto con Fe y Alegría porque hay algunos docentes que son también parte de esas redes de apoyo y a quienes son las primeras personas quizá a quienes llaman para contarles una situación delicada, de crisis por las que están pasando. Entonces, ¿cómo esos docentes pueden escuchar eso? ¿Qué tipo de contención pueden hacer? Hablar de los primeros auxilios psicológicos, también con docentes, no únicamente con el equipo de psicólogos, podría ayudar, porque hay esas personas a quienes pueden sentir mayor identificación, padres de familia o la comunidad, para poder llamar y poder compartir esa situación para tener algo de contención. Incluso hay otras personas que forman parte, así sin la necesidad de pertenecer a una institución como tal, pero son identificados como líderes en una comunidad, como referentes en alguna comunidad a quienes llaman y cuentan las situaciones por las que están pasando. Entonces yo creo que sí identificar estas redes de apoyo a las que podemos acudir, identificar si es que es posible participar en espacios grupales. Por ejemplo, en este momento entiendo que hay algunas opciones de poder participar en espacios grupales de escucha, de desahogo, como para ir un poco evacuando un poco de estas emociones que se puedan generar. Y bueno, frente a esas situaciones de crisis, también hay ciertamente los recursos que están disponibles, como por parte del Estado, el 171, el 140, el 911, incluso, que cuando ya es una situación emergente es preciso pedir ayuda y canalizar por ahí las diferentes acciones. Hay otro tipo de plataformas que también se han generado en este tiempo y a quienes se puede acudir para hacer un tipo de contención emocional. Y yo creo que, a ver, la inteligencia emocional, esto de las emociones, nos permite ser, nos permite existir, nos permite coexistir y nos permite convivir. Entonces, en razón de frente a esas crisis que se puedan estar presentando dentro del medio familiar, pues lo importante es como hacer comunidad, fortalecer, pensar familia siendo un sistema, también una comunidad. Y desde ahí ir identificando, ¿no? Se habla de que dentro del manejo de emociones es el sentir, el nutrirse y el de activarse. ¿Cómo estoy sintiendo? ¿No? Ya se decía, ¿cómo yo voy asumiendo esta situación? Entonces, a partir de eso, ¿es un reto o es una complicación? Ahí está también la habilidad, ahí está lo que estoy hablando. Es la situación de la vida, la vida, pero eso no lo conseguimos solo, por eso es que necesitamos fortalecer esta comunidad. Estar abierto al cambio, o sea, un poco se habla también y dicen resetear la mentalidad.
centrar los pensamientos. Con esto se seguiría teniendo un grado de confianza, mejoran las relaciones en la parte o en la esfera del sentir. En el nutrirse, si bien la ansiedad va subiendo, se habla de un termómetro de ansiedad, pues de acuerdo al nivel que esté, puede ser manejado. Entonces, el alimentarse, el tener una hidratación corporal, porque el agua es tan importante para la vida en todos los sentidos. Bueno, la alimentación saludable. Y por otro lado está el activarse, evitar el sedentarismo, un poco irnos a a optar por prácticas que no habíamos pensado, por ejemplo, la meditación, está el baile, está el yoga. Entonces un poco todas esas tres esferas, el sentir, el nutrirse y el activarse, tendría que fortalecerse dentro de la familia. Y obviamente todo esto en la comunidad ayuda a la persona que está entrando en crisis. Como complemento está lo que había manifestado Paola, eso de los apoyos ya al exterior, ¿no? Sí, yo solo quisiera recalcar la importancia de las redes, ¿no? O sea, como decía la compañera, este momento, estos tiempos de crisis hacen más patentes las diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? Las abismales diferencias que hay, y como psicólogos nos implica eso, ¿no? Nos implica no solo concebir la psicología como algo individual, orientado a cierto grupo de personas, sino algo que también nos implica comunitariamente, ¿no? Que estén insertos en un contexto político, social, y que no está incluso en la labor en la que estamos, ¿no? Trabajando con personas refugiadas, personas de movilidad, en situación de movilidad humana, nos obliga a salir un poco de esa concepción y a saber que muchas de las personas no pueden acceder a herramientas, digamos, que nosotros consideramos como viables, ¿no? Que hay otro tipo de contextos que ahorita están viéndose muy afectados por eso. Entonces, para eso yo creo que recalco la importancia de, como decían las compañeras, de las redes, ¿no? Muchas veces eso es lo que contiene una crisis, ¿no? Por ejemplo, si es el caso de niños, niñas, adolescentes, lo importante es saber qué redes han formado estos niños, niñas, adolescentes, qué docente, qué amigo, qué persona actúa como una figura de confianza, como una figura de contención para este niño, niña, adolescente, la importancia de identificar eso para saber direccionar. Obviamente, si es el caso de que no sea una emergencia así muy fuerte, como obviamente en ese caso habría que acudir a las instancias, identificar redes a los que nosotros podamos acudir, no necesariamente profesionales, porque muchas veces esa no es una opción, ¿no? Pero también estar preparados con eso, o sea, saber que se han desplegado una serie de dispositivos que nos pueden ayudar. Entonces, tener a mano eso es muy bueno, ¿no? Este número me pasaron, me dice que puedo llamar si tengo una cuestión que requiere contención gratuita. Tener todos esos recursos a la mano es importante en el momento de sufrir una crisis, ¿no? Porque ese rato uno con la ansiedad, con los nervios que provoca ver a una persona en crisis, se le complica buscar. Entonces la idea es estar un poquito preparados para eso, preparadas para eso, y saber que hay recursos, ¿sí? Que son un poco limitados, es verdad, pero no quita que los hay. A pesar de, o sea, que no solo se anclan en lo económico, ¿no? Que no requieren esa cuestión económica a veces, y que podemos acudir a ellos, ¿no? Igual la respiración es muy importante. Yo he trabajado mucho en cuestiones de ataques de pánico, angustia, y lo principal es la respiración, al menos al principio, cuando el ataque se está dando, es la respiración. Es lo fundamental, y debemos saber que, por ejemplo, para intervenir en un caso que vemos una persona que está entrando en un ataque de pánico, crisis, la respiración es fundamental, ¿no? Eso saber como para informarnos un poquito. Eso. Muchísimas gracias, Efraín.
compartir, creo, un comentario que me parece oportuno de nuestro público y que va un poco en la línea de lo que ustedes han estado reflexionando. La comunicación afectiva debe prevalecer en este momento. Creo que este momento no es solo de conceptos, es de accionar, es del accionar del corazón, desde lo sencillo que tenemos. Eso hace fluir el llanto, la rabia, la impotencia, desde saber que no estamos solos y que el amor como tal fluye y no se estanca, ¿no? Nos comparten esta reflexión, ¿no? De ir desde el corazón, también desde lo afectivo también, y que creo que va un poco en la línea de lo que ustedes nos han estado compartiendo. Un poco voy a recoger algunas de las ideas fuerza que creo que ha salido de esta última pregunta, ¿no? La importancia de las redes, ¿no es cierto?, de apoyo, que quizás puede ser ese círculo familiar inmediato en inicio, ¿no? También Efraín nos resaltaba el tema de los vínculos que tal vez tenemos con compañeros de trabajo, también si somos estudiantes, con nuestros compañeros de clase. Creo que en estos momentos resulta clave tener esos grupos, esos espacios también de confianza y de apoyo, ¿no? Creo que es una idea muy, muy importantísima y que a pesar de que no podamos vernos, ¿no es cierto?, presencialmente, mirar esos recursos que podamos tener a la mano para mantener ese contacto, ¿cierto? Otra de las ideas que creo que ha sido muy importante es saber reconocer cuándo quizás se requiere un apoyo mucho más especializado y viendo el tema de recursos, ubicar qué es lo más conveniente, ¿verdad? A qué podemos acceder y tener justamente a la mano esas redes o esa información que nos pueda ser útil para actuar en casos de presentar una crisis mucho más severa o fuerte, ¿no? Entonces creo que son algunas ideas clave que yo he recogido muy, muy brevemente. Ustedes nos han dado una idea mucho más profunda para ir puntualizando en lo que nos comenta el público, ¿no? Quisiera plantearles otra inquietud, un poco más en torno a aquellos pensamientos que pueden ser un poco nocivos en esta época, ¿no? ¿Qué pensamientos no nos ayudan actualmente en esta coyuntura? ¿Qué pensamientos podrían ser nocivos? Tal vez también en contraste, ¿cuáles sí nos podrían ayudar en este momento, ¿no? ¿Cuáles tal vez nos sumergen más en ansiedad, en este miedo? ¿Y qué pensamientos en contraste podrían más bien ayudarnos a salir de esa ansiedad, de ese temor, del enojo? También Nelly nos compartía también ese sentimiento que creo que también es importante, ¿no? El de culpa también, de soledad. Entonces, viendo esas emociones que pueden aflorar, qué pensamientos negativos no nos permiten avanzar y qué pensamientos sí nos ayudarían a salir de ello. Bueno, puedo empezar yo. Respecto a estos pensamientos que no nos ayudan, yo creo que el pensar de una manera muy frecuente en toda la situación de quizá esta idea catastrófica por la que estamos pasando, como poner demasiado énfasis en eso, el empezar a buscar demasiada información, a veces por fuentes no oficiales, incluso en redes sociales o quizá los videos que quizá nos empiezan a compartir, a veces sin mucho filtro. Eso puede ser algo que nos puede perjudicar porque primero nos exige más de nuestra carga emocional para prestar atención, para estar procesando esa información, para imaginarnos lo que podría pasar más adelante, que aún no lo sabemos. En ese sentido es como quizá adelantarnos por la parte imaginaria a unos escenarios bastante catastróficos en términos de salud, en términos económicos también.
ciertamente estamos pasando por una situación que tampoco podemos minimizarla, ni mucho menos, pero sí debemos controlar los pensamientos, también la información que consumimos para poder manejar mejor la ansiedad, el estrés. Hay una serie de reportajes, algunos de fuentes oficiales, otros no, que lo que generan o lo que intentan generar es mayor pánico en esto. Incluso hay en algunos estudios que se hablan de estas estrategias psicológicas justamente para tener a la población en un constante temor para poder hacer uso de algunas estrategias ya a unos niveles mayores políticos, incluso de geopolítica, incluso para controlar. Así que más bien este temor, estos miedos que nosotros a veces no podemos controlar, porque efectivamente esta es una situación, una circunstancia que no podemos cambiar, pero sí podemos controlar nuestra actitud frente a ello. Y yo creo en eso de los pensamientos que sí ayudan es pensar que esto en algún momento va a acabar. Vamos a pasar por esta situación de crisis, todavía no sabemos cuándo, pero va a pasar. Es como mantener esa esperanza, esa idea de que esta situación de crisis en la que ahora estamos pasando tuvo un inicio y va a tener un fin. Que vamos a tener secuelas quizá más adelante, puede ser que sí, pero va a haber un fin y que nuevamente vamos a volver a una cotidianidad en la que va a haber cambios, que vamos a tener que asumir esos cambios, incluso como medidas de prevención, pero justamente el pensar en el que en este momento necesitamos cuidarnos, aumentar nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, con la alimentación, con la actividad física que podamos hacer, incluso sesiones de yoga, o lo que nos permita a nosotros encontrar un momento para nosotros, para dedicarnos a nosotros, para escucharnos a nosotros y para alejarnos de todo. Ya hemos mencionado en diferentes momentos la idea de una estructura, de una rutina. Eso, si bien es cierto, nos ayuda a pasar mejor el día, pero también nos ayuda a nosotros como organizarnos al interior para saber qué podemos esperar. Yo creo que en un contexto de tanta incertidumbre, el poder manejar de algún modo o bajar al menos algo que podemos nosotros controlar es eso, saber qué podemos esperar. Quizá algo muy sencillo que podría funcionar es imaginarnos cómo va a ser el día en la mañana. O sea, yo tengo esta reunión, tengo que hacer el almuerzo, organizar las cosas que tengo que hacer para de algún modo ya introyectar esas ideas, esos pensamientos y saber también transmitir a los demás para saber qué se puede esperar y qué no se puede esperar. Ciertamente pueden haber cambios en el día, o sea, no, tampoco la idea es como quedarnos atados con una propuesta inicial, y más bien ser flexibles en este tiempo es fundamental. Y también, ya se mencionó, el tema del manejar los sentimientos de culpa que pueden producir incluso en situaciones de crisis humanitarias, se generan sentimientos de culpa de los sobrevivientes frente a una situación tan crítica. Frente a ello, sí, manejar los sentimientos de culpa que se pueden presentar para en este momento ser más flexibles, más, no sé, ser más, escucharnos más, con mayor, incluso cariño, de lo que podríamos hacer en otros momentos. Yo creo que hay que reflexionar un poco. No, sí, por favor. Sí, ¿quién habla? ¿Sigues o sigo yo? Sí, nomás. Listo. Bueno, nuestra vida, dicen, ¿no?, que está regidos por una serie de pensamientos automáticos, y a uno de ellos, algunos de ellos ha mencionado Paola,
es la visión catastrófica, ¿no? O sea, depende en esta situación de cuánto la persona puede sobredimensionar la situación. Y en ese caso se convierte en un pensamiento negativo. Luego ese poder de control, ¿no? De sentir, de pensar más bien que estoy perdiendo el control, que estoy perdiendo el poder, ¿no? De mi vida, de la cotidianidad, de pronto de la familia, de todas las actividades, que también depende de la situación, cómo maneje la persona, se puede volver catastrófico. Y provocar también desadaptaciones, ¿no? Y puede venir también esos pensamientos suicidas que eso ya es más, ya es una crisis más complicada, ya requiere de una reflexión y de activar esas redes de apoyo. Y lo que también se puede resaltar dentro de estos pensamientos automáticos es la parte de creer en la divinidad, que de pronto ahí llegamos también y asumimos a la parte de la espiritualidad. Pensar que aquí habría como dos puntos, ¿no? Pensar que le dejo todo a ese Dios trascendente o al Dios que nosotros, que cada persona lo asuma, y me cruzo de brazos, puede ser como que no nos va a ayudar, ¿no? A salir de esto, con ese pensamiento, pero a lo contrario, me apoyo en la espiritualidad y pues genero esas habilidades para pensar, para convertir, para voltear la situación. Siendo una crisis, pues verlo ahí hasta la resiliencia, siendo una crisis, puedo convertirle en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad de acercarme a la familia, de fortalecer la comunicación, de esa cercanía y de repensarme también en la individualidad, ¿no? De cómo yo me estoy cuidando y de cómo estoy cuidando a la otra persona. Entonces, aparece, yo creo que aquí también aparece ese nuevo elemento que es la espiritualidad. Sí, muy de acuerdo. Yo solo para añadir algo muy cortito, creo que es importante recalcar lo que ya han dicho las compañeras, la idea de la información, ¿no? Yo creo que es muy útil la idea de plantearse un tiempo para la información, ¿no? Una franja para la información. No recibir constantemente información, saber cuándo uno necesita descansar de esa información. Es importante, por ejemplo, muchas de las personas cuentan con estos medios digitales, WhatsApp, cosas así, pues es importante saber cuándo silenciar los grupos, cuándo dejar de ver imágenes, dejar de ver videos, porque eso solo hace, como aporta mucho el sentimiento, ¿no? O sea, es importante informarse, pero es importante darle un tiempo a la información, no que la información invada todo el tiempo nuestra vida, ¿no? Que llegue por un lado, después por otro, y después estamos haciendo otra cosa y llega más información, no sabemos si está verificado, ¿no? Es muy importante eso, considerarlo, sí, como resaltar eso. Y también la idea de que hay cosas que nos sostienen, y justamente ahí retomo lo que decía Nelly, cosas que nos sostienen, y si los que nos ha sostenido durante tiempos difíciles, digamos, ha sido la espiritualidad, pues fortalecer eso, tratar de buscar muchas cuestiones, hay opciones que no necesitan la inversión económica, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, qué es lo que me sostiene a mí para no olvidar, porque a veces en tiempos de crisis uno ya no acude a lo que le sostiene porque ya no tiene ni ganas de hacerlo, y a veces toca como recordarse a uno mismo, a una misma, que eso es lo que nos sostenía y que eso hay que fortalecer y que no nos cuesta mucho, digamos, en términos de recursos económicos, volver a eso, ¿no? Volver a lo que nos sostiene. Eso básicamente es lo que quería añadir. Muchas gracias, Efraín, y las otras intervenciones también. Creo que hay algunos puntos interesantes también que han surgido allí. Y bueno, también agradecer al público que nos está viendo desde varios lugares del país y también externamente. Nos saludan desde Bolivia, los bancos, desde Cuenca, Las Peñas, Chone, Manta, Quito, Guayaquil, Ibarra, Tambillo y Ambato por el momento. Entonces, agradecer mucho la asistencia, la participación
nos han estado compartiendo sus comentarios y sus inquietudes, ¿no? Y justamente un poco en la línea de esta última reflexión, nos plantean esta inquietud, ¿no? Que me parece sumamente importante, hablando de que también digamos, nuestro público son justamente educadores y educadoras, ¿verdad? Pues nos preguntan, nos dicen lo siguiente: los maestros están cargando la ansiedad y angustia propia y la de las familias donde son tutores. ¿Qué podríamos recomendarles a ellos y a ellas? Yo quisiera hablar un poco, creo que es hora, digamos, y a veces no hay mucho apoyo, digamos, institucional de estas iniciativas, pero creo que es hora de dinamizar la labor del DS, ¿no? Esta crisis nos lleva a replantear la labor del DS ante un entorno virtual, por ejemplo, en el mejor de los casos, ¿no? En el caso de que haya este acceso a la educación virtual, que es otra cosa de la que podríamos hablar mucho. Pero bueno, en el caso de haber esta opción de la educación virtual, es hora de replantearse la labor del DS. Y creo que la labor del DS no solo incluye a los y las estudiantes, sino también a los y las docentes. Accionar ahí cierta estrategia de cuidado de equipos es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en el Servicio Jesuita Refugiados, estamos desarrollando una estrategia de cuidados de equipos, considerando que las personas que hacen servicio a los demás necesitan también un cuidado, necesitan también atención, capacitación, contención emocional. Entonces yo creo que por mi parte diría que es hora de dinamizar la labor del DS y incluirla también en políticas de cuidado de equipos, de cuidado de docentes, y de capacitación de docentes en inteligencia emocional, en primeros auxilios psicológicos y cuestiones que devienen fundamentales en este momento. Yo creo que también, bueno, todo el contexto que están pasando los educadores y educadoras es una sobrecarga de trabajo. Entonces, de eso, además de que tienen su propia familia, de que tienen sus propias preocupaciones, de que tienen las propias necesidades, también va generando en las familias ese nivel de tensión. El hecho de que tengan una computadora en la casa y deban hacer el teletrabajo, y los hijos e hijas tienen que entrar a las clases virtuales, y sobre eso el acompañamiento a las familias, las labores propias del hogar. Yo creo que es el ámbito, los educadores creo que están como en la mitad, ¿no? Están en la mitad. Por un lado, nosotros establecemos estrategias y modalidades de virtual en casa, y ellos están con la responsabilidad de replicar o de irradiar esas responsabilidades a las familias. Pero no estamos pensando en que están en el medio, están como el tipo sándwich, que están oprimidos por un lado y por otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que cambiemos esa visión, la sobrecarga de trabajo, tal vez con minimizando, ¿no? Ya la labor. Sabemos que las familias no van a poder llegar y no estimar capacidades a cumplir el rol del docente. Entonces, deberíamos, o el ministerio ahí debería considerar cuál es la prioridad. Lo otro es cuidar emocionalmente. Ya Efraín habló del cuidado. ¿Cómo vamos a hacer, cómo establecer ese cuidado dentro de casa, ¿no? Necesitamos generar condiciones de satisfacción, esa motivación de la que hablábamos dentro de la inteligencia emocional. De pronto, ¿qué es lo que, qué podemos, qué sentido, qué rol deben desempeñar hoy los educadores y educadoras sin tener esa sobrecarga? Luego, el que se sientan acompañados, ya lo ha dicho Efraín, por medio de los BIs, como nosotros llamamos de Fe y Alegría, los veces, sentir ese acompañamiento, sentir ese afecto, sentir ese apoyo y sentirse también protegidos, que sentir que no están haciendo su labor en vano, sino que en esa labor
hay un equipo que le sostiene, que le contiene, que le comprende y que tiene el equipo también dentro de la familia que aporta ya con la organización de actividades, con rutinas, con todo lo que hemos dicho. Entonces, es un poco ese panorama, ¿no? Y lo otro, claro, los recursos tenemos, pues esto es también, están implícitos los valores, están implícitos los hábitos, no solamente de los educadores, sino de todos nosotros, y eso va a ir complementando todo ese acompañamiento y ese cuidado a ellos y a ellas. Bueno, a mí me gustaría añadir que, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Eli cuando dice que la carga de trabajo que ahora tienen los docentes, yo creo que no se está dimensionando en realidad lo que está pasando en el caso de los docentes, que es un grupo numeroso que están tratando de ver cómo adaptan todo su proceso de enseñanza, de educación a plataformas virtuales. Hay un componente, por ejemplo, que es una brecha digital, que eso también ha pasado, que es mucho más fácil para personas jóvenes el fácilmente entender cómo funciona una plataforma, empezar a generar esos espacios y adaptar lo que ellos están impartiendo. Para otras personas no es siempre así tan fácil. Y eso también genera ansiedad. No hemos estado preparados como sociedad, no sé en realidad dónde habrán estado preparados, pero en nuestro contexto no. Incluso la infraestructura no ha estado preparada para poder enfrentar una situación de esta magnitud. Hay hogares donde los mismos docentes no cuentan con los recursos que necesitarían para poder estar en el lugar de impartir las clases en esta modalidad. No cuentan con un buen internet, no cuentan con una computadora que es adecuada. Y bueno, pensar también cómo llegar a los estudiantes que tampoco cuentan en un número importante, también con una computadora, o hay algunos estudiantes que hacen las tareas y las envían a través de celular. Es decir, hay una carga enorme que también tienen que estar pensando eso, cómo llegan a esa población de estudiantes con sus grandes diferencias, ¿no? Además de ello, que también las familias, como ya yo hablaba antes, para muchas familias los docentes son parte de esa red de apoyo. Entonces, a quien acuden en la madrugada incluso, yo he escuchado de docentes que reciben llamadas en la madrugada para contarles de una situación de crisis. Eso sumado a una tarea de cuidados que es continua mientras se hace teletrabajo, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de los alimentos, es un tiempo complejo. Entonces yo en ese sentido sí pienso que, como ya decían antes, pensar el cuidado al cuidador, y no solamente en el equipo de docentes, sino también en el equipo DESE, porque para muchas escuelas es un psicólogo, para 1000 estudiantes, por ejemplo, o algunos, en algunos casos, que tienen que trabajar para más de una escuela, por el contexto que efectivamente es bastante limitado incluso en la cuestión de los profesionales que puedan vincularse. Y entonces yo creo que sí es preciso, primero, un proceso de reconocimiento que para muchos docentes en este tiempo de tanta incertidumbre, como ustedes habrán escuchado, hubo un tiempo donde no les pagaban, toda esa presión de no saber cómo responder mes a mes a los compromisos que hay que cumplir, toda la incertidumbre que el mismo aislamiento que ya hemos hablado les genera, esta adaptación a la virtualidad que es
muy fuerte, sumado también a otras dificultades o situaciones que se presentan para ellos también, familiares que se han enfermado, pérdidas de familiares también, en situaciones de duelo que no pueden elaborarlo de una manera tan fácil como ya hablamos antes. Entonces yo creo que sí es un momento de flexibilizar un poco más en ese sentido la presión, incluso el trabajo de evidencias que deben presentar, y que eso también implica mucho trabajo y organizar. Yo creo que en este tiempo todo el mundo está pasando por una situación como esta, donde se han tenido que suspender las clases, donde va a haber, sí, algunos retrasos quizá en el tema académico, pero en este momento yo creo, y quisiera como reforzar que en este momento lo más importante es el equilibrio emocional que nosotros podemos tener para enfrentar esta situación y salir de esto. Pensarnos en colectividad. En algunas escuelas hemos estado trabajando desde ya un tiempo en el trabajo con docentes, porque sí hemos visto esta carga enorme que ellos han tenido, este proceso de reconocimiento que todavía sigue sin ser tan visible para la labor que están haciendo. Yo creo que en esta línea de reconocer, como mucho se ha hablado de los héroes que están en la primera línea, yo también creo que es momento de reconocer el trabajo que están haciendo los docentes, como decía Nelly, en este lugar en el que ellos se encuentran de generar los procesos educativos que se requieren y que exige el gobierno, exigen los distritos, las instituciones, las familias, también los padres de familia que están ahí pidiendo que se hagan evaluaciones, que se haga casi un registro de las horas que están impartiendo clases. Quizá en este momento, como vuelvo y repito, en este momento lo más importante es ese equilibrio y el rol que están cumpliendo los docentes, y me gustaría como recalcarlo y revisar también para ver en estos procesos qué se puede hacer como para reconocer el trabajo que se está haciendo y cómo ayudar. Además, no solamente reconocer, sino cómo apoyar eso. Ampliar estos grupos de escucha que se puedan tener, que para algunos está funcionando también, un tipo de escucha donde sea un espacio diferente al laboral, al de la casa, sino un espacio justamente para desahogar y poder canalizar un poco mejor esas emociones con esta idea del cuidado al cuidador. Muchas gracias. Creo que tenemos algunas ideas, ¿no? Y también percepciones de cómo los educadores y educadoras están justamente atravesando este momento, ¿no? de incertidumbre. Creo que resalto mucho eso, el tema de cambiar la modalidad, ¿no es cierto?, de manera repentina. Indudablemente nos ha significado un desafío sumamente grande, y que además de hacer visible la brecha, justamente la desigualdad que afronta el país, también ha hecho visible justamente la brecha en tema de el manejo de lo digital, ¿no? Y de que tan preparados estábamos para ello, que tampoco preparados estábamos para este momento. Y bueno, creo que coincido mucho también con las apreciaciones que ustedes nos han compartido, de que esto ha generado ansiedad, también preocupación, ¿verdad?, de cómo llegar, y muchas de estas preocupaciones que los docentes en algunos espacios nos comparten también va muy ligado a un tema emocional, ¿no?, porque ese vínculo que han generado con sus estudiantes, también con las familias que han podido ellos estar cercanos, les hace tener esa preocupación justamente, ¿no? Bueno, ¿cómo llego? Si tengo 40 estudiantes, si al menos la mitad quizás tienen acceso, ¿qué hago con la otra mitad de estudiantes? Igual yo creo que está también ese sentir de qué pasa con esa población de estudiantes con los que aún no he logrado tener ningún contacto, ¿no? Que seguramente también existirá esa preocupación, ¿no? Quizás de algunos ellos saben, han podido contactarse por otras vías, quizás no el internet, pero llamadas,
y también mucho se ha rescatado justamente la importancia de no perder ese contacto y procurar hacerlo desde los recursos que tengamos. Entonces yo sí creo que ha sido un desafío grande para los docentes y que en esta línea también nos lleva una reflexión de cómo la educación debe repensar ese rol del docente, ¿no? Cómo darle y resignificar también esa labor que se hace, ¿no? Que va mucho más allá de los contenidos o de la instrucción escolar, ¿no? Va de este vínculo emocional que se mantiene y que seguramente muchos de nuestros educadores y educadoras de Fe y Alegría y también a nivel nacional estarán también sufriendo pérdidas, quizás sí de sus familias, pero también de las familias de sus estudiantes, ¿no? Y sí es muy difícil desprenderse de ese vínculo. Uno lo genera más si nos vemos con ellos, con nuestros estudiantes, todo un año escolar, ¿no? Uno solo despedirse de ese año para cambiar a otro le genera una sensación, un sentimiento, ¿no? No me imagino también lo que ellos están sintiendo en estos momentos. Entonces creo que es muy importante recuperar nuevamente al docente y esa labor que tienen, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo en esta línea de las emociones, también hay una pregunta que creo que tal vez puede ser importante, ¿no? Una sí es el énfasis que se le ha dado a que el docente pueda, como parte de una familia, también cuidar sus emociones y cuidar las emociones que tiene internamente en su familia como tal. Quizás podríamos proponerles algunas actividades que pudiesen ellos implementar también para cuidar a las familias con las que ellos trabajan, ¿no? A las familias de sus estudiantes, a sus mismos estudiantes también quizás. Podríamos proponerles algunas actividades que ellos pudiesen implementar, digamos, en los espacios que ellos tienen, ¿no? Algunos quizás sí tienen la posibilidad de hacerlo de manera virtual, otros tal vez están ideando de otras maneras de llegar a sus familias, pero bueno, no sé si es que podríamos, de esas experiencias, ¿no? Porque yo creo que aquí en este punto juegan mucho también las experiencias y el contacto que hemos tenido con los grupos, ¿no? Paola nos ha comentado que ha estado cercana a trabajar con docentes, Nelly también ha venido trabajando también con personas del DESE, con los psicólogos, psicólogas, y también con educadoras y educadores y familias también. Entonces, más bien como desde esas experiencias, Efren también, no sé si él todavía, así está por ahí, Efren también que nos pudiese compartir desde esa experiencia de trabajo con la población en movilidad, quizás qué actividades pudiesen proyectarnos a ese cuidado de las familias, que los docentes tengan a la mano o que pudieran implementarlas. Bueno, puedo empezar yo. Yo creo que hay algo que sí me parece importante y que ha surgido en algunos de los espacios con los que he estado trabajando, y es como proponer primero pensar cuáles son proyectos que puedan disfrutar los mismos docentes y que también pueden disfrutar al interior del hogar para realizar. Para algunos ha sido interesante. Hay una docente que ha propuesto un proyecto de un huerto familiar, alguien que hablaba sobre paneles que los estudiantes puedan realizar y hacer una reflexión sobre este tiempo. Es decir, hay algunas actividades que se pueden proponer de docentes a estudiantes, pero también al interior de las familias, que puedan pensar qué es algo que pueden disfrutar los miembros de una familia. Si es que es algo de comer, si es un juego en el que todos puedan participar de algún modo, puede ser una opción. Bueno, Efren ha hablado hace un momento sobre el tema de la respiración. Yo creo que es importante también dar esas opciones, ejercicios que nos ayuden como un poco también a calmar y a controlar incluso nuestro cuerpo. Hay, como ya hemos hablado, el tema del teletrabajo a veces nos ocupa y casi es difícil como separar
el momento de familia con un momento de trabajo, pero es necesario al menos tratar de, en esta rutina que hablábamos antes, encontrar un momento que nos permita desconectarnos del trabajo, desconectarnos de las actividades que estamos haciendo para, sí, compartir en familia, para ejercitarnos, si es que eso es lo que nos gusta, pero cambiar de actividad, de rutina. Creo que algo que también nos ayuda como a marcar ciertos ritmos durante el día. Por ejemplo, algo tan básico que es cambiarnos de ropa y quitarnos la pijama, que quizá a veces no le prestamos mucha atención, pero eso ya nos permite decir, bueno, sí estoy en mi casa y puedo estar muy cómodo, pero el hecho de quitarme la ropa, de dormir y ponerme en actitud para elaborar otras actividades puede como permitirnos ponernos esos tiempos y esa rutina que nos puede estructurar de algún modo. Habíamos hablado algo sobre generar unos espacios, al menos un momento de palabra que nos permita conversar entre quienes estamos, hablar incluso de las emociones. Hay muchos adultos que también estamos preocupados y que hemos hablado incluso del tema económico o el tema de las pérdidas al interior de la familia y que también preocupa. Y eso es algo que nosotros, queramos o no, le estamos transmitiendo a los niños o a los adolescentes, hablar de esas emociones y como que sea una posibilidad el que los miembros de la familia puedan hablar e identificar esas emociones y cómo ellos se sienten en toda esta situación, desde su propia perspectiva, desde sus propias palabras, el explicar, el hablar, si es que, por ejemplo, algo que ya sabemos que no va a pasar para este año lectivo es regresar, al menos en la sierra, regresar al año lectivo. Explicarles eso a los niños, decirles, ya no vas este año a regresar, ya no vas a ver a tus compañeros, etcétera, vas a continuar viéndolos quizá por las plataformas, si es que eso es posible, como reforzar y explicar el hecho de que nosotros como referentes ante una familia y en el caso de los padres, con mayor razón, los referentes que ellos puedan ser en su familia, que esas explicaciones vengan de esos referentes, va a calmar un poco en medio de toda esta incertidumbre. Creo que también esta posibilidad bueno, si hay momentos en los que necesitamos estar solos, así sea encerrándonos en el baño, es preciso hacerlo. Si es que no tenemos la posibilidad de salir a un patio, a una terraza, pero sí a veces alejarnos, porque eso nos puede ayudar un poco también a calmar esas ansiedades que podemos sentir y que a veces no siempre sabemos cómo gestionarlas y expresarlas. Yo creo que esas son quizá algunas sugerencias que podrían ayudar a manejar y que se podría transmitir de docentes a familias, justamente como ya hablamos incluso de estas emociones que se pueden presentar, de la frustración, la ira, etcétera, tener esos espacios para poder gestionar, y bueno, un momento de juego. Sí es importante como relajarnos un poco o quizá si es que podemos ver algo que nos guste como familia, que podamos compartir, un momento de televisión. El consumo de televisión en este tiempo aumenta. También entender que eso es así y que, bueno, frente a ello podemos ser un poco más flexibles, algunos límites frente a ello, pero sí ser un poco más flexibles, ¿no? Porque estamos ante una situación que también nos afecta a la cotidianidad, como ya hemos hablado. El tema del consumo de alcohol, por ejemplo, si es que se puede presentar, controlar, porque eso más bien estaría relacionado a estas conductas dañinas que en este momento debemos controlar, el tema del consumo del alcohol,
más bien nos puede bajar incluso el sistema inmunológico, y en este momento es lo que más necesitamos reforzar. ¿Cuánto tiempo más tenemos reflexión? Bueno, yo podría decir, primero, no perder la esperanza. Se suele decir en el lenguaje coloquial, la esperanza es lo último que se pierde. Y desde ahí, con esa esperanza, recuperar la autoestima, que de pronto está fragmentada por todas las situaciones que hemos dialogado. Luego, esto también tomarle esta experiencia, esta vivencia, tomarle aprendizaje. Y ya lo hemos dicho cuando nos referíamos al manejo, a gestionar las emociones. Y entonces involucrarnos en el diálogo, encontrar sentido a la vida. Porque claro, se rompió con este confinamiento de un día para otro, se rompe ese equilibrio, se rompe esa estabilidad, y entonces ahorita sí creo que es necesario sentarnos, repensar, reflexionar qué sentido ahora tiene nuestra vida. Y en base a encontrar ese significado de la vida, pues se van a generar comportamientos más saludables. Luego también un poco estar en que cuando yo hablaba del aprendizaje, también nos damos cuenta con esta situación que nos hemos alejado bastante de la familia, y entonces cómo estamos recuperando en estos tiempos gestionar esas emociones, esa organización dentro de la familia para recuperar para vencer al desamor que ha habido ya durante, no solamente o antes de la pandemia, sino que se ha venido dando ya en tiempos atrás, ¿no? Con ese desmedro de valores de la familia. Entonces ahora es ese tiempo de recuperación, ese tiempo de aprender a leer también los contextos. Y claro, Freire decía, aprender a leer el contexto, pero no con palabras. Eso es desarrollar también esa capacidad de observación, es desarrollar esa empatía, y no solamente para ponernos en los pies del otro, como se suele decir, ¿no? Sino nosotros también volvernos más humildes, volvernos críticos. Por ejemplo, ¿cómo esta pandemia no es culpa de nosotros? Tal vez estamos viendo ya las debilidades que ha tenido el Estado. Ha reducido presupuestos en salud, y vemos también las consecuencias de que se va volviendo inmanejable esto, ¿no? Entonces, en esa empatía también recuperar esa creatividad, esa confianza en la persona. Y luego también tener esa coherencia, el aprendizaje también entre el silencio, ya se lo decía, ¿no? Entre la palabra y el silencio. Tal vez encontrarnos con un diálogo, pero habrán esos momentos necesarios que necesitamos estar en silencio, que necesitamos estar en esa meditación, en esa reflexión, en ese reencontrarnos individualmente para generar situaciones positivas en lo colectivo, en la familia. Y tomar conciencia de esto, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede, con esto también se pueden generar procesos participativos, que ya los mencionaba Paola, y también un poco pensar ya en los menores de la casa, ¿no? También recuperar que ellos y ellas, niños, niñas, jóvenes, también pueden tener propuestas. También pueden ellos y ellas fortalecer a las personas adultas. El hecho de las personas adultas sentirnos amadas, eso es lo que también nos ayudará a encontrar ese sentido. Y no solamente porque viene de lo exterior, sino porque nosotros vamos fomentando esa individualidad, consolidando eso. Y lo otro, esto también ya cuando hacen la risoterapia, ¿no? Las risas en los hospitales, cuando visitan el Solca, por ejemplo, el remedio es la risa. Entonces, buscar también esos espacios de la risa que también puede llegar, y bueno, hay una serie de análisis ya a nivel cerebral, a nivel orgánico, se habla de algunos neurotransmisores. Entonces, esos espacios también son esenciales dentro de la rutina.
personas. Eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias, Nelly. No sé si Efren quisiera complementar algo más de lo que han mencionado. Bueno, me gustaría complementar también diciendo que este tiempo nos hace notar lo importante que son las redes de interacción dentro de la misma institución educativa, ¿no? O sea, es importante mantenerse en contacto, establecer buena relación entre el DES y los docentes, entre los docentes y las familias y entre todos, y la dirección también de la institución, porque eso nos permite actuar más efectivamente cuando se presenten casos de crisis o cosas así, que no por ser la educación o por darse la educación vía digital o algo así, van a dejar de pasar. Entonces, nos va a poder actuar más efectivamente cuando se identifique una situación de riesgo, por ejemplo, estar interconectados dentro de la misma institución. Eso quiero como resaltar un poquito, que es importante fortalecer y cultivar estas redes entre compañeros, compañeras para poder actuar de manera más efectiva. Otra cuestión también creo es generar espacios entre los mismos docentes que no tengan que ver únicamente con el trabajo, ¿no? Sino la idea, por ejemplo, de tener espacios para compartir, relajarse, compartir saberes entre ellos, ¿no? Por ejemplo, algunos equipos acá en el servicio actúan como que tienen una actividad cada 2 semanas o cada semana que un compañero o compañera enseña alguna actividad que quiera enseñar a los demás, que no necesariamente tiene que ver con el trabajo. Eso actúa como un espacio de parar un poco del trabajo en general, de pensar en el trabajo únicamente y darse un espacio personal, que es lo que decían también las compañeras. Funciona mucho generar estas dinámicas de grupo que primero fortalecen la relación entre el grupo y segundo dan este espacio para contener emocionalmente también. Entonces yo creo que a veces no vienen mucho estas iniciativas desde posiciones jerárquicas superiores, sino desde el mismo equipo, ¿no? El mismo equipo puede proponer esto a los propios compañeros y compañeras y de alguna manera solventar esta carga que puede estar presentándose. Eso quería decir. Muchas gracias, Efren. Y bueno, como para ir cerrando un poco este diálogo, aunque hemos dejado para el final una pregunta que es bastante compleja, quizás algunas cosas ya la hemos planteado, pero no quisiera dejarlo por fuera. Quisiéramos que ustedes nos den alguna reflexión sobre justamente qué consejos podríamos dar a las familias con personas con diversidad funcional. Para un poco mantener esa salud emocional en la familia, ¿no? Quizás que sabemos que quizás afrontan una situación particular, pero tal vez algunos de los consejos que también ustedes nos han mencionado en general también son bastante aplicables a cualquier realidad de las familias, ¿cierto? Pero si tal vez tienen alguna idea adicional que pudiese ser de apoyo para justamente las familias que algún miembro de ellas tiene diversidad funcional y pudiese colaborarles. Si alguno quisiera intervenir en ello, les dejamos este espacio. No se me sale conexión de red lenta, pero no sé si me escuchan. ¿Sí, sí están escuchándome? Sí. Sí, listo. Sí, escucha. Bueno, ya tú lo has dicho, M, que todo lo que se ha venido dialogando es en torno a las familias, y claro, acá merece una mención, un énfasis tal vez más bien en la reflexión sobre la situación. Las familias, si todas las familias estamos en una situación de vulnerabilidad, las familias con hijos e hijas con diversidad funcional están doblemente en situación de vulnerabilidad. Primero, y no por la situación, la condición individual de sus hijos o de sus hijas, sino porque el Estado mismo no les pone ahí, ¿no? Entonces ahí es otro énfasis o subrayar la desigualdad, la vulneración también de derechos. Y a esto se suma también, yo creo, la preocupación. Ya lo había dicho, creo que al inicio, necesitan medicina.
Y esto sí es la vivencia, ¿no? La vivencia. Necesitan medicina, por ejemplo, para controlar convulsiones. Y no hay un sistema de protección, no hay un sistema de salud que pueda haber pensado eso. Entonces, aparece más la tensión, aparece más la preocupación y se desestabiliza ese sentido de bienestar, ¿no? El desequilibrio, no solamente de la mamá o de la persona cuidadora, sino de la familia y de la misma persona con diversidad funcional. Entonces, lo que se tiene que hacer es que se sientan acompañados, se sientan de alguna manera que se les pueda ayudar en activar o en reconocer esas organizaciones, esas instituciones que permitan atender a sus necesidades. Y luego, claro, yo pensaría que en ese contexto que yo hago, las familias emocionalmente están como más disminuidas, y no es así. El mismo ritmo de vida, las mismas experiencias de vida que les ha dado, creo que les ha preparado mejor para asumir estas situaciones tan complicadas. Pero lo que se tiene que hacer es escuchar, es ayudar a activar esos sistemas ya respecto a la salud, a la alimentación, y sobre todo eso, ¿no? Ya lo habían dicho, esas redes también de acompañamiento, esos espacios de escucha, esa identificación de necesidades, y bueno, eso es y claro, más bien nos enseñan, las familias nos enseñan, ellas sí tienen esperanza. Quienes no tenemos o estamos perdiendo la esperanza somos el resto de familias. Entonces, más bien siempre es un aprendizaje mutuo el interrelacionarnos con las familias con diversidad funcional. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, creo que no sé si alguien quisiera añadir algo más respecto a esa pregunta o si no, vamos a ir cerrando un poco el diálogo. Sí, yo únicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nelly de esta capacidad que tienen las familias con personas con diversidad funcional. Yo creo que en este sentido y con lo que ha mencionado respecto a las dificultades que están teniendo algunas familias de conseguir la medicación, es aún más necesario el tomarse un tiempo para identificar cuáles son ese plan de acción, esas redes para acudir y buscar lo que es necesario para hacer frente a las necesidades físicas que se requieren, ¿no? Es decir, empezar a buscar cuáles pueden ser los recursos, los lugares, las instituciones que puedan ayudarnos, porque ya el mismo hecho de identificar esa red con antelación, sin estar necesitando como de manera urgente esa intervención, es preferible hacerlo con antelación, saber identificar, llamar, etcétera, para que cuando ya sea necesario el activar esos mecanismos nada más. Muchísimas gracias. Sí, un poco para cerrar este diálogo, agradecer muchísimo la participación de ustedes tres, también de las personas que nos han estado acompañando desde diversos lugares del país, también nos han acompañado en este espacio desde otros países, gracias a quienes nos han estado escuchando desde España, desde Guatemala, y bueno, acá en el Ecuador también nos han estado viendo desde Santo Domingo, Puerto Viejo, Los Ríos y Riobamba. Y bueno, de las otras ciudades que ya hemos hecho mención hace un momento atrás. También me gustaría, antes de cerrar el espacio, recordarles que el Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría ha estado promoviendo estos diálogos de saberes 2.0 con el fin de llevar las reflexiones que se van suscitando a raíz de esta coyuntura con la colaboración de distintas
personas que nos han aportado muchísimo en estas reflexiones, ¿no? Invitarles a estar pendientes en nuestras redes de nuestro próximo diálogo que se llevará a cabo este viernes, y justamente las reflexiones se darán en torno a la pandemia, ¿no? Entonces, decirle a nuestro público que esté también al tanto en las redes de este espacio que se dará este viernes 24 de abril, y también recordar que están vigentes y abiertas las inscripciones a nuestros cursos virtuales, y que podrán inscribirse todos hasta el 18 de mayo. Para mayor información podrán acceder a la página del Centro de Formación e Investigación. Agradecerles mucho por su participación, a Efrem, a Paola y a Nelly, por siempre estar muy predispuestas y predispuesto a apoyar en estos espacios de reflexión que promueven mucho fe y alegría. Entonces, darles las gracias, y ha sido un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Muchas Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Yo Gracias solamente también. quiero, no sé, bueno, yo soy también fan de los conversatorios que propone el CFI, y solamente quiero nombrar algo que dijo Francisco Valino en un conversatorio anterior, que era la pedagogía del cuidado también, ¿no? Y que tiene relación con Leonardo Bob. Entonces dice, el cuidado es la ética de la razón. Es preocupación, motivación y proyección al futuro. Es conectar corazón con corazón para descubrir una dimensión afectiva. Y con esto sí, yo creo que se queda esa reflexión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Y yo saludar Gracias, mucho a todas saludar a las personas Adelante. que están viendo, que estuvieron viendo. Quiero también recordarles que muchas estamos trabajando en función de ustedes, y que hay redes para apoyarse, y que recuerden eso siempre, que hay redes, que hay profesionales, hay personas que estamos trabajando por ustedes, que estamos comprometidos con la labor social, sobre todo por una ética que hemos desarrollado gracias a esta profesión, y que eso, no se sientan solos, que estos diálogos también sirvan para recordarles que no están solos, que hay gente preocupándose por las cosas que están pasando y tratando de ver soluciones. Muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. También me sumo a esas palabras de agradecimiento, y de que sepan que también estamos aquí dispuestos para apoyar y colaborar y fortalecer esas redes de apoyo, esos lazos sociales que ahora más que nunca necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, Efrén. Gracias, Nelly. Gracias, Efrén. Gracias, Paola. Y gracias a todos los que nos han visto en este espacio. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.